compatriotas, bienvenidos una vez más aquí a AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros hoy aquí, martes 9, 7 de la noche, donde tendremos esta oportunidad de tener conversando con Miguel Muñoz. Miguel Muñoz, como ustedes conocen, ya es un colaborador directo con nosotros aquí en AFN TV, y también los méritos de él como proselitista político en defensa de los valores de esta nación, colaborador directo de la campaña del presidente Donald Trump allá en Carolina del Sur. Para nosotros es importante estas conversaciones, puesto de que nos dan luz de lo que está sucediendo, no solamente aquí en nuestro entorno en el sur de la Florida, sino también buscar la información y el pensamiento de personas que están viviendo día a día lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Quiero darle las gracias a todas las personas que siguen suscribiéndose al canal y sobre todo a los bonitos comentarios que nos envían vía email o que también pues lo hacen aquí a través de la página de YouTube. Así que muchísimas gracias. Por favor, si usted es la primera vez que nos está viendo, suscríbase aquí al canal y dispénsenos pues la manito arriba, punchar la campanita, porque eso es lo que nos permite pues estar en contacto continuamente con usted. Muchísimas gracias nuevamente. Les reitero, por favor, compartan y pasemos inmediatamente con Miguel Muñoz. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada ya de los martes tradicional, 7 de la noche, con nuestro gran amigo Miguel Muñoz, jefe de Carolina del Sur, proselitista político y colaborador activo de la campaña del presidente Trump, y sobre todo bajo el concepto de ultramaga. Ultramaga, 100%. Muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos los de American Freedom Network. Gracias por la invitación una vez más, y aquí para discutir los temas que nosotros pensamos que para ayudar a las personas que escuchan este programa, porque sí, es importante sacar de nuestro tiempo para informar a las personas, no para alarmarlas, para informarlas de las situaciones que están pasando aquí en Estados Unidos, tanto como en el mundo entero, de lo poquito que nosotros sabemos, pero por lo menos share con los people. Están pasando cosas que serían imposibles de hablar, porque son tantas cosas y tan increíbles que sería, bueno, estamos viviendo en Alicia en el país de las maravillas, pero al revés, o sea, de la involución, de la destrucción de todas las cuestiones. Permíteme un segundo. Ya estamos ahora aquí en el set tradicional. Fíjate que es importante eso que hago de notar. Están pasando tantas cosas que si uno se sentara a hablar, lo tildarían a uno de loco, lo tildarían a uno de enajenado mental, porque o le dicen a uno lo clásico cuando se lo quieren quitar a uno de arriba, de que uno es un conspiranoico. Yo no sé si esos términos son valederos o no, pero estamos viendo cosas pero tan, vamos a poner una palabra inocente, preocupantes. Porque lo que está detrás de todo esto es increíble. Mira, te voy a dar la palabra porque para mí es muy importantísimo escuchar el punto de vista de una persona como tú, que está muy activo en la política y en otros puntos de los Estados Unidos. No es solamente aquí en Florida, sino que tú estás un poco más al norte. Las cosas que están pasando, el sismo que hubo allá en Taiwán. Luego lo que pasó, como si dijeran, fue una réplica de lo que pasó en New Jersey y pasó en New York. Y cuando tú sumas todas esas cosas, más ves todas las cosas que están sucediendo como en el Medio Oriente, como le dicen, entre Irán
y Israel. Eso es un detonante bien peligroso, porque ahí sí es verdad que estamos hablando de sectarismo religioso, convicciones de que nosotros somos el mal y hay que acabar con nosotros como sea. Esos son más peligrosos que una guerra nuclear. Y disculpa que me adelante un minutico. Que analizar una guerra nuclear entre Rusia, China y los Estados Unidos, cosa que es latente porque tienen todo el armamento del mundo para hacerlo. Pero esos tipos, como quiera que sea, ya hay gente pensante y yo apelaría a creer de que en un momento determinado la conciencia diría, oye, si nosotros apretamos el botón, se acabó para todo el mundo. Sí. Pero con estos tipos que son ideológicamente reaccionarios, es peligroso. Seguro. Bueno, primero que nada, acabas de mencionar a Irán e Israel, el conflicto de Irán e Israel. Esto se puede poner color hormiga brava, porque si Irán ataca a Israel, ya tú sabes que yo creo que ya la Tercera Guerra Mundial empezó. Ya empezó. Esto es cuestión de que venga lo más malo, pero esto ya empezó, esto no lo para nadie. Esto yo creo que ni el presidente Trump, que es el mejor presidente en la historia de Estados Unidos, pueda parar esta guerra. Ya esta guerra empezó y no la vamos a parar. Ya Israel determinó que nadie lo va a dominar, que va a pelear para atrás. Irán, por otra parte, ya saben que va a atacar. Ya con lo que le pasó en Siria, que le bombardearon creo que fue la embajada a Irán, ya eso es un golpe muy fuerte, ya eso es un acto de guerra, y la guerra yo creo que ya no la para nadie, es entre Israel y Irán, y Dios quiera que los otros países árabes se aguanten y no se metan también, porque sería un conflicto catastrófico tanto para Israel como para los países árabes. Y si los iraníes se equivocan, para ellos, para nosotros es un error, pero para ellos van a su cuestión ideológica y ellos cometen el error o la imprudencia de atacar, ahí sí es verdad que no hay límite para atrás. lo que va a pasar. O sea, sería absurdo decir, va a pasar esto, va a pasar aquello. Es imposible determinar las reacciones que hay, porque el mundo árabe, como tiene esa conciencia de su religión, y ellos sí han demostrado que sí son fanáticos, sí, de su conducta religiosa, entonces se van a lidiar porque están todos yendo contra Satán. O sea, es como si nosotros vamos a pelear contra el diablo, estamos convencidos que en nuestras convicciones religiosas hay un diablo y que al diablo hay que atacarlo. Entonces ellos tienen esa misma convicción, nosotros no tenemos esa pasión, deberíamos tenerla, pero no la tenemos. Pero ellos sí, y cuando ellos den un paso adelante en esa filosofía, la dimensión, no hay donde pisar, no la hay. Dios quiera que no pase, pero yo creo que Irán ya va a actuar. ¿Sabe? Ya ha sido demasiado, aunque ellos quizás son los causantes. Nosotros estamos acá, nosotros no sabemos quién es el causante de los problemas. ¿Quién fue el que empezó, que mandó a Hamas a atacar a Israel para formar un conflicto? Eso puede haber sido otra nación. Tú sabes, lo buscaron y ahí está el problema. Yo no pienso que Irán está capacitado para atacar a Israel, ¿saben? Para pelear con Israel, pero sí pienso que lo pueden atacar. Y si lo atacan, esto puede traer mayores consecuencias, porque ahí está China velando a Taiwán. Lo está velando. Esto le abriría las puertas a ellos para entonces atacar a Taiwán. Imagínate el conflicto que se forma. Ya tenemos el conflicto de Rusia contra Ucrania. También tenemos ahí a Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y el NATO, los miembros del NATO, hablando de que van a ingresar a Ucrania, a la OTAN, en un momento donde ellos están en guerra. ¿Qué te dice eso? Ellos dicen, lo vamos a entrar en el NATO, y la póliza del NATO es el que ataque a uno, los ataca a todos. Es para justificar y entrar a Ucrania a sacar a Rusia de ahí, que eso sería sumamente catastrófico, porque yo no creo que ahora mismo Estados Unidos ni Europa está capacitado para pelear con Rusia. Y eso que dicen que Rusia... Eso, no hay un solo lugar para atacar, o sea, hay diferentes polos ideológicos. Tiene Irán con su problema, tiene a la Unión, que ha forzado este mismo anormal
que le tiró a Rusia a obligarlo a pactar con los chinos y están hipotecándose para que les soporte la parte de ese, vamos a decir, el material bélico, para no decir otra cosa. Pero gente que estaban literalmente separados, este degenerado es el que ha causado de que venga esa coerción, enemigo de los Estados Unidos total. Entonces, Taiwán es una fuente para pelear directamente contra los chinos. Ucrania es una fuente directa para pelear contra Rusia. Israel es una fuente directa para tener un conflicto con los árabes. No, por más super equipados que estemos militarmente, esa guerra no va. Y esa guerra, la única forma que hay para ganarla es nuclear y ganarla. ¿Quién gana una guerra nuclear? Nadie. Bueno, yo diría que, te digo, mira, yo he estado mirando el mapa mundial, el globo, y yo digo, si es una guerra nuclear y se ataca China, Rusia y Estados Unidos arriba, quizá los países como de América del Sur abajo y África abajo, esos países quizás sobrevivan con un tiempo, pero piensa, nosotros, ¿para qué queremos una guerra así si no vamos a existir? Claro. Y más las consecuencias que van a venir, las enfermedades, las epidemias, la falta de comida. ¿Sabe? Nosotros tenemos mucho que perder. Los rusos, ellos no tienen mucho que perder, ni los chinos, porque ellos ya tienen un gobierno que los domina. Miguel, perdóname, nosotros no tenemos mucho que perder, nosotros tenemos que perder todo, no mucho, todo. Sí. Nosotros tenemos que perder, eso fue lo que quise decir, perdóname, tenemos todo porque nosotros somos libres. Aquí la persona más pobre, si quiere luchar, puede tener algo, puede tener su hogar, eso es cierto. Los rusos y los chinos, mira, mucha de esta gente viven en unos apartamentitos chiquiticos y quizás eso no es de ellos, es del gobierno, pero tenemos una administración que no nos ayuda. Mira el secretario Blinken, ¿cómo tú vas a salir en las noticias, que tú lo estás criticando todo el mundo, en las noticias y decir que están preparados ya el NATO para que Ucrania se una al NATO? Eso en un momento de guerra, eso había que haberlo hecho antes de la guerra. Ya la guerra está, entonces ¿qué tú vas a hacer? Le estás declarando la guerra a Rusia y una guerra con Rusia. Ahí yo veo un programa muchas veces, el coronel Douglas McGregor, que creo que te ha enviado un par de videos de él, él lo está diciendo. El problema, y él es un soldado americano, es un coronel, él lo dice, el problema no es Rusia, el problema es aquí, Washington DC, que está empujando a Putin, no le están dando salida, no hay diplomacia para bregar con él, que en un momento dado eso es un hombre capaz. Y el coronel McGregor lo dijo, que es mejor Putin que el que viene atrás, porque Putin desde que entró, y eso es cierto, él trató de entrar a NATO, él se acercó al West, pero el West no lo quiso. Entonces ahora es un hombre que tiene unos pantalones muy fuertes, y el chino, que es un genio, el chino es un genio, ese hombre no habla mucho, pero él está haciendo sus cosas, y el chino, recuérdate, China pelea con bombas biológicas. No tanto, quizás no tendrá bombas nucleares, pero tiene esa maña subterránea que puede hacernos mucho daño. Y yo diría que si Irán, y eso se espera, están esperando ya que Irán ataque a Israel y se forme la grande ahí. Entonces el chino y esta gente entra al NATO. Tú sabes que se va a formar la grande, porque lo que le va a tirar Putin a Ucrania, cuando NATO llegue allá no va a haber nada. ¿Entiendes? Y se va a regar la guerra en Europa, y el chino va a usar su mente y va a tomar la decisión de atacar a Taiwán en un momento dado. Pero eso viene. Eso, no, yo creo que no. Mira, si el presidente Trump no regresa a tiempo, y eso es otra cosa que podemos hablar, los republicanos aquí, el Congreso no está unido, los republicanos, y es posible que haya una falla, que llegue el Congreso y caiga en las manos de los demócratas antes de noviembre. Si esta gente se siguen saliendo, cada vez que se sale uno, los demócratas le meten uno y llegan a coger la Cámara, el Speaker of the House, la cosa cambió. Las elecciones, olvídalas, que las elecciones las van a manipular ellos a su manera, que no va a llegar Trump. Y estamos viviendo... Cuando tú ves todas estas cosas, Miguel, tú te das cuenta de que esto no es que son unos locos
o que hay una cantidad de ineptos que se han apoderado del dinero, que sí son ineptos desde el punto de vista de la preparación, pero es que ellos responden a una agenda. Es más, yo voy a quitar la palabra agenda porque ya me molesta utilizarla. Ellos tienen, es un libreto que ellos siguen al pie de la letra. Y ese libreto está tan bien preparado que cuando hay un artista que se les esté cayendo, ya hay otro que se levanta y continúa con el libreto. Sí. Esa guerra de relevo que lo comenté en un programa reciente que yo hice, de que nosotros no estamos ahí, nosotros actuamos como el Alcácer, inmediatamente que cae, caemos. Pero ellos no, ellos tienen esto, inventan la otra, vuelven a inventar la otra y nos tienen en jaque. Y ese jaque es un libreto que ellos llevan adelante y esa consecuencia la estamos pagando todos nosotros. Así que ellos no son locos, sí lo son. Ellos no son ineptos, sí lo son. Ellos, todo lo que tú le quieras poner, no lo son y sí lo son, pero es que responden a ese libreto. Y eso es peor que tener a un tipo muy inteligente como el caso de China con el Xi Jinping, ¿verdad? Es un tipo ideológicamente inteligente. Aquí son ineptos llevados por una agenda, por un libreto que nos está destruyendo. Yo no sé, en los padres fundadores y cuando escribieron y el término para defendernos de amenazas externas e internas, fíjate si estaban pensando claro en aquella época, ¿cuánto hace? 200 y pico de años, y estaban pensando de que los enemigos aquí adentro. Lo que pasa también es que, recuérdate, cuando los padres fundadores firmaron la Constitución, había otra gente en Estados Unidos. Hoy en día, Estados Unidos ha abierto las puertas tanto las borders que ahora mismo no sabemos ni quiénes somos nosotros. Ya nosotros no podemos, decimos que somos americanos, pero hay muchos que te pueden decir que soy americanos y esa gente no quiere en Estados Unidos, inclusive gente que ha nacido en este país. Exacto. Que ha nacido en este país te dice que son americanos, pero ellos no son americanos. Ellos actúan de la manera que ellos actúan. Y de la única manera que nosotros podemos salvarnos de esta catástrofe, yo diría que cerrando la frontera. Pero cerrando la frontera, hay que cerrar las fronteras, pero selladas, con un portoncito bien pequeñito para que entre, tú tienes que saber quién es. Porque lo que está pasando, mira, China, Rusia, alrededor del mundo te están mandando gente aquí, la sacan de las cárceles. Son gente que ya vienen, que son terroristas profesionales, llegan aquí. Ahora mismo, yo a veces me río porque yo digo, ¿cómo nosotros queremos protegerle la frontera? Pues a Israel, que en el caso de Israel, este presidente, él no está con Israel, Netanyahu está solo allá, Netanyahu está completamente solo, pero mira, si no cerramos la frontera, te voy a decir, la frontera de Ucrania. Ucrania, si tú miras la historia, era parte de Rusia, siempre ha sido Rusia. ¿Qué pasa cuando el final de la Guerra Fría, después de Reagan y Bush, el presidente, el papá, pues cae Ucrania y caen los países bálticos, se unen a la Unión Europea, algunos se unieron con el NATO, otros no, y ahora pues hay un hombre fuerte allá, entonces nosotros queremos también meter a Ucrania y a Finlandia. Esos dos países hacen frontera con Estados Unidos, con Rusia. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a Putin? Te estamos cerrando las puertas. Te estamos circulando. No vas a tener salida. ¿Y que tú te crees que el hombre va a hacer? ¿Qué tú harías si a ti te rodean tu hogar? Tú te vas a defender. Pero él se está defendiendo. Mira ese mismo escenario de que están tratando de cerrar, ¿verdad? En el caso de que aquí haya una guerra, y eso que tú has tocado el punto de la frontera, no solamente la cantidad de chinos en edad militar o cantidad de terroristas en edad militar que han entrado. No. En el caso, ¿cómo es posible que los chinos han comprado 140,000 hectáreas alrededor de bases militares en los Estados Unidos? ¿Cómo han comprado esos terrenos? Y no hay una ley que diga,
Oye, para comprar un terreno cerca de una base, tú tienes que primero pasar por un filtro, ¿sabes? Que tienes que ser nacional de aquí, tú no puedes ser de afuera. Y aún se ha demostrado, como tú lo dices, gente de aquí que no quiere en este país porque el lavado de cerebro se los ha metido. Pero aquí tú ves en cualquier etnia, en cualquier puesto político, tú ves chinos, japoneses, hindúes, Mira, Ramaswamy tienes uno, ¿verdad? Tienes para mencionar de todas las etnias, porque este país es grande por eso. Pero ahora, no, por lo menos Ramaswamy habla con sentido común, el indio, pero hay muchos otros. Mira el Congreso, tú lo que tienes que ver es ese Congreso y tirarle una foto en el 1940 y 30 del Congreso de los Estados Unidos. Y míralo ahora hay gente de otros planetas, se puede decir, de muchos países. Está la Omar, esa mujer en Minnesota, que esa mujer no quiere este país, lo ha dicho. La Talif, que está en Michigan, en Detroit, esa mujer, la puertorriqueña, que es una mujer puertorriqueña, esta de Nueva York, Ocasio-Cortez, tampoco quiere este país, te lo dice en la cara, y todavía el Speaker of the House, el Senado y este presidente se dejan dominar de esa gente. Porque ahora mismo lo que está pasando es que este país políticamente ha caído en las manos de países extranjeros. Ya es países extranjeros. Mira la cantidad de dinero que le están dando ahora mismo a la campaña de Biden. ¿Quién tú crees que con sentido común le va a dar dinero a una persona que te quiere destruir tu propio país? Es que eso yo no lo entiendo. Y están los ricos tirándole dinero. Y yo pienso que ya los republicanos le tienen miedo a los demócratas, porque es que eso se nota. Mira, cuando los demócratas tenían el Congreso, ellos hacían y deshacían. Los republicanos entraron y ¿qué han hecho? Dime, no han hecho mucho, le aprobaron un bill ahí para Ucrania, millones de dólares, y lo firmaron. Y no hacen nada para la frontera. El problema de la frontera es bien fácil arreglarlo. Tenemos que poner 50 o 60 mil soldados ahí armados. Y me duele decirlo, pero es la verdad. Armados. No quiero decir violencia claro, pero que forcen a la gente que tiene que ir para atrás. ¿Qué negocio es ese? Los entras aquí, le das comida, le das dinero, para después mandarlos para atrás, para mandarlos a buscar. Entonces, ¿quién paga eso? Eso lo pagas tú y yo. Eso es un problema fácil de arreglar, porque este país ha caído, como vuelvo y te digo, en las manos del mundo. Y ahora mismo Rusia y China están gobernando este país. La gente cree que Rusia pues no tiene esa capacidad. La tiene. China está aquí quizás porque Rusia está detrás de ellos. Ellos están unidos quizás hace muchos años y este país pensando que ellos no eran amigos. Quizás no son amigos, pero están unidos porque ya se cansaron. Recuérdate, Estados Unidos le dice al mundo lo que tiene que hacer. Y está bien, yo estoy contento con esto, que tratamos de poner orden. Pero cuando tú ves lo que está pasando aquí, ¿qué orden tú le quieres poner al mundo? Mira, lo que estamos viviendo aquí es una desgracia. No hay moral. Aquí no hay moral. No hay ninguna moral ahora mismo. Lo que estamos viviendo es una desgracia. Ser un padre de familia hoy en día, tú sufres. Digo, cualquier persona que tenga los pies en la tierra sufre porque, mira, la droga estaba, olvídate, ahora mismo aquí en Somerville, donde yo vivo en South Carolina, hace poco que un policía arrestó a un muchacho de 13 años, moreno. Ya las Black Lives Matter están al frente del cuartel de la policía pidiendo que voten el policía. Claro, el policía supuestamente ha sido movido de varios departamentos de policía, pero yo vi el video y claro, son de estos muchachos que se paran afuera a vender unos ramas y algo así, y le pidieron que si tenía licencia y el muchacho le tiró al policía. Pues el policía tiene derecho a defenderse. Mira, mi hijo mismo me estaba diciendo que quería ser policía desde los 16 años. Hace 2 meses me ha dicho, no, pero ¿para qué tú quieres que tu hijo sea policía? Yo tengo entendido que tú tienes un familiar policía allá en Miami, right? Mira, ¿para qué tú quieres que tu hijo sea policía? Le dicen, haz tu trabajo, vete, arréstate a aquel, hicieron una llamada,
el hombre puede perder el trabajo o la vida. ¿Ah? O el trabajo o la vida, y si hace su trabajo bien, lo votan porque la izquierda ya se montó. Y eso lo estamos viendo hace tiempo. Tú no has visto que los BLM, cuando hay un policía, un chief of police o un capitán que implanta la ley, se la forman y lo remueven y le ponen uno de ellos. Estamos perdidos. Y Rusia y China están viendo que este país está en decadencia, políticamente y moralmente. Porque a pesar de todo, mira, yo el comunismo no lo quiero. Yo vivo aquí y soy feliz aquí. Y voy a pelear por este país. Si un chino y un ruso entran aquí y el gobernador dice, vamos a armarnos y vamos a pelear, voy a pelear por este país. Pero es que no hay de otra. Ahora mismo un policía, como te vuelvo a decir, pierde su trabajo, pierde todo y la gente no ve eso. Y yo te digo, una guerra mundial se va a pelear aquí. Están anunciando una película que ya yo te dije que empieza en abril 12, se llama Civil War. Mira, yo he visto en Facebook los cortes. Entonces, claro, se la mandé a varios amigos y me dijeron, oye, ¿está buena la película? No mire que está buena. Vete a verla y edúcate. Porque eso no lo estamos promocionando, pero puede pasar. Y si eso pasa aquí, es catastrófico. Porque la guerra civil de los 1860 fue diferente. Había caballos, había par de ametralladoras, par de cañones. Ahora, ¿qué es lo que hay? Y ya somos más civilizados que antes. Tenemos demasiado que perder y destruir un país cuando China y Rusia nos están velando. Mira qué cosa, vamos a pelear nosotros mismos aquí cuando China y Rusia nos están velando y no tanto eso. Mira, yo tampoco me confío en Canadá. La frontera de Canadá, lo venimos diciendo tú y yo, es un problema grande. Decirte una cosa y perdona que te interrumpa. Esto que te voy a decir es entre tú y yo. Yo espero que nadie esté escuchando esto, ni mucho menos, ¿verdad? Esto es entre tú y yo. Para mí esto está perdido. Para mí, Sí. yo no es que yo sea pesimista, perdóname si tú me das esa interpretación. No, es la realidad. Es que por donde quiera que tú te voltees, ese cerco que le han hecho o que le están pretendiendo hacer a Putin, no, los tienen hecho a mi entorno. Y yo no veo la posibilidad de una salida lógica, porque solamente pensar que Trump llega el día de juramentar ya en enero y se presenta y camina por camina por toda la avenida ahí con toda la gente, la pompa, hasta que yo no lo vea sentado ahí en la sala oval, no lo creo. Pero arriba de eso, donde está todo pero tan dañado, no creo que tenga la plena capacidad en 4 años para resolver el drama. Más el veneno del cáncer que estamos viviendo, esa invasión de millones de personas que son más que uno de los estados de aquí, de los Estados Unidos, que no tiene 8 o 10 millones de personas adentro, y solamente aquí gente que no se sabe de dónde apareció, con el buen sentido de la palabra, no con el malo. No sabemos de dónde salieron, no sabemos quiénes son, no sabemos sus corrientes filosóficas, morales, que tú lo dijiste, que no hay. No, aquí el que viene, los inmigrantes, esos que entraron a través de Nueva York, otroramente, y que veía las escenas frente, los barcos entrando con los italianos y toda esa gente. Los irlandeses. Se enamoraron de este país y crearon esas mafias, pero era que defendiendo su entorno en este país. No, ahora viene y todo el mundo, y yo lo respeto, ¿verdad? Que tiene una familia y tiene 100 pesos y se lo manda a su familia. ¿Sabes cuántos miles de millones se drenan todos los meses que se fugan de este país para ayudar a nuestras propias familias afuera? Sí, eso es respetable. Pero es que eso, más la suma de tantas cosas que tú ves, yo que vuelvo a decir, ojalá que solamente lo estamos hablando entre tú y yo no le veo la solución. No es que yo sea conspiranoico. Es que yo estoy de acuerdo contigo, lo que acabas de decir. No le veo solución yo tampoco, que esto va de mal en peor. Como te dije ahorita, el Congreso republicano entra, coge el poder y se deja mangonear del Congreso demócrata, de la minoría. Es que no le veo solución, y te lo dije ahorita. Yo pienso que los republicanos le tienen miedo a los demócratas.
le tienen un miedo tremendo. Algo hay, algo hay. Puede ser los Black Lives Matter, los Antifa. Que recuérdate que el Partido Demócrata está funded por gente que son evil. Que esa gente está tirando un dinero tremendo. Tenemos un Attorney General que solamente está ahí para velar al white supremacy. Mira esto, al white supremacy. Eso no es un trabajo de un Attorney General. Un Attorney General es para estar seguro que la ley y orden se cumpla. Entonces, si tú dices, we watching white supremacy, entonces deja los BLM abiertos, los latinos abiertos, para que hagamos lo que quiera, y eso no es justo. No es justo. Y tú lo dijiste, mire, yo estoy 100% de acuerdo. Yo también no le veo solución. Es que no le veo solución. Es que acá, mira, como te acabo de decir ahorita, un policía va y arresta a una persona y ya le están diciendo que y lo van a votar. Te apuesto que lo van a votar del trabajo. No pueden cumplir con la ley. Si hay un juez que es un hombre honrado, lo remueven. Mira ahora mismo las amenazas que Chuck Schumer le hizo al Brett Kavanaugh, que era un juez, y a todos ellos. Mira, la Suprema Corte ahora mismo, pero con todo el respeto, ellos le tienen miedo al Partido Demócrata. Ellos le tienen miedo al Partido Demócrata. El FBI le tiene miedo al Partido Demócrata. El Justice Department le tiene miedo al Partido Demócrata. Estamos perdidos. ¿Qué puede pasar? Que Trump entre, y yo te digo, ¿qué puede hacer Trump si quiera? Mira lo que yo estoy pensando. Ponle que él gane. Pero yo creo que vamos a perder el Senado y la Cámara. Entonces ven acá, ¿para qué yo quiero un arma si no tengo round, no tengo municiones? Exactamente. Si aquí no se gana el Congreso en las dos cámaras y gana la presidencia, no, mucho menos, o sea, pues me voy a poner todavía más pesimista de lo que estoy. No pesimista, pero quité la palabra, sino optimista frustrado. Me voy a frustrar más porque no le veo solución. Miguel, el tiempo se nos fue, nos quedan 5 minutos y te voy a dejar a ti para terminar. Yo no veo la respuesta. Yo realmente creo que aquí, si no viene ahora, ya fuera del entorno que conocemos, si aquí no viene un milagro de las fuerzas del creador, no de la religión, sino una fuerza de verdad que le ponga un paro a esto y que aquí se produzca una bomba moral que le caiga a este país, aquí no hay ninguna solución. Y que si gana Trump 4 años, 5 años, vamos a tener un respiro, pero es un respiro, no es la solución. Respiro. No, esto... Te lo dejo a ti, mis amigos. Muchísimas gracias por haber acompañado. Lamento que el tiempo sea tan corto y tan amena una conversación con Miguel. Los espero el próximo martes. Sí, seguro que sí, seguro que permite. Sí, seguro, si no estamos allá arriba. Seguro, gracias Gustavo por la oportunidad de expresarme. Sí, tienes toda la razón y mira, yo pienso que el creador, y yo como tú dijiste ahorita, yo no soy bien religioso, pero sí creo que el creador, porque alguien creó el mundo y el universo, nos está vigilando. Mira las cositas que están pasando, como ese terremoto allá en Taiwán, el de New Jersey. Hay muchas cosas que yo estoy viendo raras. No quiero pensar que son creadas por China, ni Rusia, ni Estados Unidos. No vamos a pensar eso. Pero hay muchas cosas fishy que están pasando que dan miedo, que yo creo que el pueblo debe de, especialmente los que son creyentes, deben de ir pensando que esto nos va de mal en peor. No le veo ninguna solución. Y pues, primero que nada, recuérdate antes de despedirme, un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Y eso es lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Mira, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Cuba, es para que el pueblo americano despierte. Cubano, venezolano, los puertorriqueños, todos los latinos tienen, porque todos los latinos que venimos aquí, yo soy de Puerto Rico, pero ¿por qué yo vine aquí? Porque no había oportunidades. Y aquí las tengo. Entonces, ¿por qué voy a destruir el país que me ha dado todo? Que me ha hecho un hombre de porvenir. La gente está completamente ciega, hasta los mismos inmigrantes. Y no estamos en contra de la inmigración hispana, es en contra de la inmigración completa. Porque la gente piensa que estamos hablando más que de los hispanos. Hemos mencionado la frontera del norte, que lo que está viniendo por ahí es un elemento increíble. Buenas noches para todos. Hoy martes espero
pronto verte. Ya sabes que tengo un viaje para tengo esa Miami buena el noticia 23. que Miguel va a estar próximamente aquí, va a ser nuestro en el sur de la Florida. Sí, el 23 Un abrazo, de abril. mi hermano, el tiempo no da para más. Muchísimas gracias por tu tiempo, una conversación súper amena y cuento de verdad para poder continuar en que esperemos que nadie esté escuchando lo que hablamos. No, que lo escuche para que aprendan. Ok, gracias, un abrazo y buenas noches. Y sobre todo que somos ultra magas. Ultra maga, 100%. El presidente Trump, el mejor presidente de los Estados Unidos. Ok, saludos para todos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still